directamente un texto que son 7 versículos, pero son 7 versículos de una historia que es muy interesante y que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 31 al 37. Y dice lo siguiente: Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar en Judá y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Asuba, hija de Saljí, y siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, pues el pueblo aún no se había consagrado al Dios de su antepasado. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que forman parte del libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos lo hacían Ezión-Geber, y entonces Eliezer, hijo de Dodías de Maresá, profetizó contra Josafat: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. 7 versículos de una historia que es muy interesante, que nos habla a nosotros acerca de tener cuidado con las influencias que recibimos, para bien o para mal, tener cuidado para mal, aceptarlas para bien, pero también tener mucho cuidado con aquellos que nos aliamos. Voy a sacar 4 puntos bien rápidos, bien sencillos y bien directos, para que podamos comprender a tal punto que podemos poner en riesgo o podemos hacer o potenciar nuestras vidas según cómo nos alineemos y también según cómo seamos influenciados. ¿Amén? Así que el primer punto, que ya va directo al grano, es que el testimonio se gana por lo que haces y no por lo que dices. Parte del éxito en la vida es observar y aprender de gente que hace más que aquello que dice. Precisamente hoy en día vivimos en una sociedad, en un entorno donde muchos dan clases acerca de empresarios, acerca de empresas, sin embargo nunca fundaron una empresa. Hay gente que nos puede dar cursos de economía, pero nunca han trabajado en el sector de la economía. Hay mucha gente que sabe mucha teoría, pero también hay mucha gente que sabe teoría, pero que nunca ha sabido la práctica. Parte del éxito en nuestras vidas tiene que ver con copiar a aquellos que le ha ido bien y que han hecho lo que han dicho, no solamente que se han quedado en el dicho. En este caso vemos a un hombre, a un rey, a Josafat, que siguió el ejemplo de su padre Asa. Asa fue el rey anterior, su papá era el rey. Y siguió el buen ejemplo de su padre. Tú sabes que la historia de los reyes, si te pones a leer Primera o Segunda de Reyes o te involucras en los libros de crónicas, vas a ver más reyes perversos que reyes buenos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a ver a un rey que fue bueno a tal punto que influenció en su hijo, comenzó a gobernar su hijo y siguió los pasos de su papá. Nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado porque somos de influencia a nuestros hijos. Somos influencia a nuestros hijos y nuestros hijos son influenciables, por lo cual están aprendiendo lo que están viendo de nosotros en la casa. Dice la palabra del Señor, no te quiero llevar a todos los textos, pero para saber si el rey Asa fue un buen rey, primero tengo que leer qué cosa hizo para poder llegar a la conclusión de que realmente él fue alguien que hizo algo bueno por la sociedad. Dice Primera de Reyes, ahí no lo vas a ver, pero lo puedes buscar en casa. Primera de Reyes 15, versículos de 12 al 13, dice lo siguiente: Asa, el rey Asa, expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada. Por ejemplo, acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. En aquel entonces sus antepasados habían levantado diferentes imágenes, dioses, para que el pueblo de Dios, o los que supuestamente tenían que adorar al Dios verdadero,
en vez de adorarlo a Dios verdadero, adoraban a dioses paganos. Y lo que hizo Asa como rey fue acabar con todos esos ídolos. Destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre. Imagínate, el rey destituyó a la reina madre, le quitó el título a su abuela de reina madre por el hecho de que esta mujer había levantado una imagen a la diosa Asera. Derribó también esa imagen y la quemó. Luego también en 2 de Crónicas 15:8 dijo que Asa se animó a eliminar los detestables ídolos que había en el territorio de Judá. Restauró el altar al Señor que estaba enfrente del atrio del templo. Fíjate, no solamente destruyó los dioses paganos, las estatuas que se levantaban, sino que ahora fue y arregló el altar verdadero que había sido derribado con tal de que no adoraran al Dios verdadero. No solamente eliminó lo malo, sino que levantó lo bueno. Dice, llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. No se lo quedaron para ellos mismos, sino que lo llevaron al templo del Señor. Favoreció el retorno del pueblo a la adoración del verdadero Dios. Fue un hombre que impulsó, promovió de que el pueblo buscara al Dios verdadero. Hizo incluso un censo de la población, fortificó la frontera y finalmente rechazó victoriosamente a aquellos que quisieron invadirlo en diferentes momentos. Vemos aquí un hombre que realmente es digno de imitar. Un hombre que no se dejó simplemente por llevarse por sus asesores y hablaba de un discurso político. Fue un hombre que realmente trabajó por su pueblo para que el pueblo volviera a observar la grandeza, la maravilla y la majestuosidad de Dios. Con lo cual su hijo Josafat adherió ese legado, dejó ese legado sobre su hijo y este lo tomó a tal punto que su reinado gobernó haciendo las cosas de manera correcta. Así que tú no puedes dejarte influenciar por personas que dicen más que hacen. Te lo voy a volver a repetir. No te dejes influenciar por personas que teóricamente están súper preparados, pero que en la vida práctica hay una gran distancia entre lo que dicen a lo que hacen. De hecho, la palabra del Señor nos incita a que miremos a las personas, ¿por qué? Por sus frutos. Por sus frutos. Sabéis que la visión de esta iglesia es una. Nosotros no cambiamos de visión cada año. ¿Cuál es la visión? No, nuestra visión es una. Es ser discípulos de Jesús. Parecernos a Jesús. Ser como Jesús y hacer otros discípulos. Que otras personas puedan ser como Jesús. Porque entendemos que ser como Jesús es el mejor referente que podemos tener como faro de luz hacia donde queremos y debemos de llegar. No te dejes influenciar por personas que son charlatanas. Porque hoy en día mucha gente es charlatana. Incluso te puedes ver en las redes sociales gente que son capaces de explicarte cualquier cosa, pero que luego su actitud, su conducta, su forma de ser difiere mucho de ser parecido a Jesús. Y no digo que tenemos que ser perfectos, pero tú ves la actitud de las personas. Ese fue el primer punto que puse. El testimonio se gana por lo que hace y no por lo que dice. Y Josafat recibió esa enseñanza de su padre Asa. El segundo punto que he titulado de hoy es que la consagración nos aleja de la superficialidad. Consagrarnos nos aleja de lo que es superficial. Dice la palabra de Dios, que hemos leído antes, que el pueblo aún no se había consagrado al Dios de su antepasado. Es decir, el rey puso el mantel perfecto. El rey Josafat y el rey Asa pusieron el mantel perfecto. Pero sin embargo, el pueblo no llegó a consagrarse. Porque la consagración a Dios va más allá que simplemente dejar de adorar a un ídolo. Es un estilo de vida. Es un comportamiento.
Es una enseñanza que nos lleva a no estar en una conducta de tibieza espiritual. Hay gente que dice, por ejemplo, sí, yo no hago esto porque no le agrada a Dios, pero no significa que sea maduro o madura en la fe. Imagínate que mi hijo es, digamos, un niño que le encanta aceptar las normas porque sabe que tienen que ser aceptadas. Imagínatelo. Imagínate que limpia todos los días su cuarto, que hace su cama, que ayuda a fregar los platos y tal. Pero es un niño que no le gusta pasar tiempo ni con su madre ni con su padre. Es superficial la relación que él está teniendo en la casa. Porque por un lado está complaciendo lo que se supone que tiene que hacer bien, pero por otro lado está dejando una vida de intimidad con aquellos que son los protectores de él. Es lo mismo. Cuando hablamos, por favor, vamos a atender, ¿vale? Cuando hablamos de Dios es lo mismo. Es lo mismo. Cuando hablamos de Dios es exactamente lo mismo. No podemos simplemente aceptar, cumplir algunas normas y dejar de consagrarnos a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Una vida que se consagra a Dios es una vida que dice, vale, no voy a cometer ciertos hechos porque son deleznables delante de Dios, son cosas que van a perjudicar mi espíritu, pero voy a llegar a mi vida a un nuevo nivel de profundidad. Esa profundidad viene al no dejar a un lado lo que es una vida de oración, una vida de piedad, una vida de comerte la palabra de Dios, de disfrutar de las riquezas que hay en ella, de poder disfrutar de la iglesia del Señor, de ser parte de la misión de Dios en esta tierra. No podemos simplemente decir, bueno, pero es que yo no hago esto y olvidar lo básico, lo fundamental. Tenemos que consagrarnos al Señor, disponer toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo nuestro enfoque en Dios. Dios es nuestra única esperanza y tiene que ver con una vida entregada al 100%, nada de tibieza. No tiene sentido entonces que nosotros simplemente vengamos aquí los domingos a la iglesia simplemente por cantar o incluso por escuchar una palabra. No tiene sentido. Si tu vida de iglesia, o mejor dicho, si tu vida de cristiano se basa simplemente en venir a cantarle al Señor y a escuchar una palabra de Dios y luego tomarte una Coca-Cola con alguien, estás viviendo lo superficial. Y perdóname que te lo diga. No fuimos diseñados para eso. Eso es parte de algo, de un mínimo, de algo grande que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Hay una misión. La misión de nosotros es ser luz. Dice que Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Para todos nosotros tenemos un ministerio y el de la reconciliación. Por ejemplo, podemos ayudar a otras personas a que crezcan en su fe con Jesús. Podemos ayudar a otras personas a que puedan disfrutar de la esperanza que tú y yo estamos disfrutando. Tenemos que ir más allá, no simplemente conformarnos con una oración que aquí alguien hace desde un púlpito, sino que tenemos que hacer de la oración un estilo de vida nosotros. No te estoy diciendo que pases 18 horas diarias orando porque es imposible. Pero sí es posible tener la mente en las cosas del reino, en Dios. Mientras trabajas, mientras cocinas, mientras limpias, mientras paseas, tú puedes tener una conducta de consagrarte al Señor, de meditar en tus propios caminos, de volverte y pensar, Dios mío, en el lugar donde estoy, ¿hay profundidad? ¿Hay profundidad en mi vida? Porque si no hay profundidad, simplemente nos dejamos llevar por lo que es aquí lo superficial y empezamos a hacer lo que hizo el pueblo de Dios, que derribaron los altares, pero luego su corazón no estaba consagrado. Tenemos que consagrarnos al Señor, ser como Jesús, ser discípulos de Jesús. Así que no necesitamos en nuestra iglesia ni en nuestras sociedades gente simpática o carismática. Necesitamos gente consagrada a Dios. Y cuando uno se consagra al Señor, entonces comienza a entender de que no va a ser influenciado por los malos caminos o por los caminos de los impíos, sino que vamos a ser influyentes en los lugares donde estamos. Vamos a ser referentes en los lugares donde nosotros estamos.
Tercer punto, hemos hablado de influencias y ahora vamos a hablar de alianzas. El engaño de las malas alianzas. Tercer punto. Dice, después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel. La palabra de Dios nos dice que Josafat, después de haber recibido todo ese legado tan maravilloso de un padre que le dejó la mejor de las enseñanzas, el mejor de los testimonios, y que empezó la carrera con las mejores de las intenciones, acabó aliándose con un hombre totalmente contrario a lo que se le había enseñado. Y tú y yo estamos llamados a tener cuidado con lo que nos alineamos. Yo no puedo alinearme con alguien perverso o impío. No significa que no pueda relacionarme. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Jesús se reunía con gente impía, pero jamás se aliaba con alguien que no quería cuentas con Dios y con su reino. Si te das cuenta, cuando veía un espectáculo donde lo criticaban, donde no querían, se daba la vuelta y se iba. ¿Sí o no? Pero sin embargo se sentaba con los pecadores para estar con ellos. Porque todos somos pecadores, excepto Jesús, que jamás pecó. Dios encarnado, perfecto. Dice la palabra de Dios en este tipo de versículos que se alió con alguien perverso. Y yo me explico, y yo me pregunto, mejor dicho, ¿qué le podía haber pasado a este hombre que había ejercitado la piedad para acabar aliándose con otro rey que venía de la familia de Acab? El rey Acab fue el rey más malvado de Israel. Mató, asesinó a todos los profetas, a muchos profetas de Dios. Era un hombre nocivo, destructivo, lo peor de lo peor. Hitler era un piojillo a comparación de este rey. Era malo, perverso. La Biblia lo dice que era el rey más malo que ha existido sobre Israel. Pero no malo de gestión, sino malo de tener un corazón maligno. Y este hombre provocó influencia también en su hijo Ocosías. Y Ocosías pasó a ser rey de Israel. Y ahora este bueno se alía con este malo. Yo digo, qué torpeza a veces nos lleva a nosotros a alinearnos con gente que es perversa. Por eso es importante establecernos sobre la verdad. Porque una mala alianza es destrozar tu propia vida. No te puedes aliar con alguien que no tenga la mente de Cristo. Incluso dice Pablo, no te unas en yugo desigual. ¿Lo dice o no? No te alíes con alguien que tiene un yugo desigual, que piensa diferente a ti. Porque al final te termina arrastrando y empieza a tu vida a ser muy perjudicada. A tal punto que te amarga, que el sueño, los deseos, la esperanza que antes tenías por hacer algo, acaba siendo nula porque te aliaste con gente que no entendía. Yo algo de lo que hago, no sé si te servirá o no pero yo intento huir de toda esa gente que provoca que continuamente chismes, críticas, que todo lo examina. Yo ese tipo de gente no la quiero a mi lado. Y cuando lo escucho, corto rápido la conversación y me voy hacia un lado. A veces hay gente que se da cuenta. Y no digo una crítica constructiva, porque todo el mundo tenemos que escuchar críticas constructivas. Pero hay gente que todo es malo, todo es negativo. Y ya de por sí el telediario no lo veo por lo mismo, porque cuando salgo de casa ya empiezo digo, Dios mío, que voy a morir, ¿no? Porque parece como que todo es malo. No podemos tener gente así en nuestra vida. Tenemos que aliarnos con gente que nos ayude a ser levantados. Gente que siembra en nosotros una luz de esperanza, una luz de decir, Dios tiene algo contigo. Sin embargo, este hombre, Josafat, se alineó con una persona que no tenía temor de Dios ninguno. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y ese temor no es miedo, sino es descubrir de que Dios es cordero, pero también es león. Que Dios es manso, pero también Dios es destructivo. Que Dios es un Dios de misericordia, pero a veces un Dios de juicio. Entonces, cuando no tenemos temor de Dios, es igual, todo vale, Dios me ama. No todo vale. Porque está jugando con la pureza y la grandeza del Señor. A tal punto que un día podemos tener consecuencias graves, ¿no? Pero este principio es importantísimo. Cuando nos aliamos con alguien,
vamos a empezar a pensar como ellos, a caminar como ellos, a hablar como ellos y a ver la vida como ellos. Y en ti está el poder de preguntarte, ¿con quién me estoy aliando? ¿Con quién te estás aliando? Porque vas a ser una réplica de aquello que te alíes. En este caso, por ejemplo, tenemos a Josafat. ¿Por qué Josafat fue un hombre de Dios, reinó conforme al temor de Dios? Porque había alguien anterior como rey, su papá, que tenía temor reverente del Señor. Con quien tú te alíes, tú vas a imitar todo eso. Así que si te vas a aliar con alguien, si vas a encontrar una nueva amistad o una nueva relación, más vale que sean personas que te potencien en vez de que te resten. Más vale que sean personas que te potencien. Así es que a veces tenemos una vida llena de excusas, ¿no? No, yo estoy con ellos, pero no hago lo que ellos hacen, ¿no? Y la Biblia nos enseña de cómo tenemos que relacionarnos. Yo no te estoy diciendo que te haga una burbuja como Michael Jackson, ¿no? Que tiene una burbuja en su propia casa. No te estoy hablando de eso. Todos tenemos que estar en todos los ámbitos de la sociedad. Yo soy el primero que muchas veces lo he dicho. No hagáis de vuestra vida espiritual o de vuestra vida simplemente una vida de iglesia. Salid, conoced, sin meter las manos donde no hay que meterlas. Porque ahí es donde podemos ser influencia en la sociedad, ¿no? Pero dice Proverbios 13:20 que el que anda con sabios, sabio será. El que anda con sabios, ¿qué será? Sabio. ¿Por qué? Porque te están influenciando. El que anda con sabios, sabio será. Dice, más el que se junta con necios será quebrantado. ¿Tú quieres andar en sabiduría o en quebrantamiento? Pues dice que no te juntes con necios, con gente insensata, con gente que no tiene temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. No te juntes con gente que no tiene el temor de Dios en su vida. Me refiero, no te hagas alianza, ¿vale? ¿Cómo nosotros podemos identificar aquello que es necio? Bueno, la Biblia nos habla acerca de algunas características. Dice Proverbios 14:9, los necios se burlan del pecado, pero entre los restos hay buena voluntad. Una de las características que tú ves en una persona necia es que se burla del pecado. ¡Ah, tío, venga ya, te rollo! Pues por una vez que no te vayas a acostar con esta, que no se va a pasar nada, si tu mujer no se va a enterar. Se burlan del pecado. Ah, no pasa nada, una mentira mentira pequeñita, eso no pasa nada. Se burlan del pecado. Ah, que tampoco ha sido para tanto, oye, que los políticos también roban. Se burlan del pecado, justifican el pecado. Eso es de ser necio, eso es de ser tonto. Porque al final, los necios, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, al final los necios son quebrantados. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios. Hay gente que se cree que es sabia, pero que no lo es por su forma de hablar, por su forma de vivir. Salmo 14:1, dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen otras obras abominables, no hay quien haga el bien. En el corazón del necio siempre intenta justificar, no hay Dios. Es más, incluso dentro de la iglesia tenemos que tener mucho cuidado, porque en nombre de Dios hay gente que tergiversa la verdad, ¿no? Yo he escuchado por ahí ciertas frases, no lo voy a decir aquí, pero ciertas frases que lo que te hacen es alejarte más de Dios que acercarte. No, si ya Dios te entiende, que estás a tope de trabajo, no pasa nada si no vienes a la iglesia. Dios te entiende, que Dios te entiende, pues cuando yo veo la escritura, la gente dejaba todo por ir el día de reposo a congregarse. Ah, pues Dios te entiende. Te están alejando de Dios, ten cuidado. No, que tampoco hay que ser como una vez nos dijeron a nosotros antes de ser matrimonio, ¿no? Nos dijeron, no pasa nada, si Dios ya sabe que te vas a casar. Si tienes una aventurita antes de tiempo, no pasa nada, ¿no? Digo, bueno, la aventurita la tendré cuando me case, no te preocupes. Te quieren alejar de Dios. Dentro de la iglesia hay gente que sabe excusarse de una manera, te lo venden de tal forma que te lo crees. Pero si tú vuelves a la palabra, tú tienes que ver toda la verdad en general para poder llegar a una conclusión. Y el cuarto y último punto, porque me estáis mirando hoy muy serio,
El costo de las alianzas erróneas. Mira, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos aliado con personas que nos han perjudicado? Levanta tu mano ahí. Levanta. O sea, no te estoy predicando de algo. ¿Y cuántos de nosotros en algunos momentos hemos sido alianzas malas? ¿No? Porque tampoco vale tirar piedras sobre el tejado del otro. O sea, ¿es lo que estoy predicando tiene sentido o no tiene sentido? Es una realidad. Nuestros jóvenes tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Por eso siempre tenemos que orar por nuestra juventud de la iglesia. Porque son muy fáciles de ser influenciados. Porque ahí viene la etapa donde queremos descubrirlo todo. Y a veces, por intentar descubrirlo todo, nos adelantamos a cosas de la vida que tienen su tiempo. Hacemos cosas simplemente que hacemos porque queremos hacernos los guay. Ellos lo están experimentando y nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida. Yo me acuerdo la primera vez que fumé por hacerme el guay, pero aquello estaba malísimo, asqueroso. ¿Recuerdas la primera vez que fumaste o no? ¿Cómo estaba? Horrible. ¿Y por qué seguía? Porque estábamos intentando hacer el guay y ya está. Así hemos empezado todo, ¿verdad? Fíjate si somos influenciables. Claro, en aquel momento no teníamos a Dios en nuestro corazón, ¿no? Nuestros jóvenes, gracias a Dios, están ahí caminando en el Señor, tienen sus errores, pero por lo menos tienen ese temor en nuestro corazón, en el corazón de ellos, ¿no? Dice, el costo de la alianza errónea. Entonces Eliezer, hijo de Dodías, de Marisá, profetizó contra Josafat. Este es el último punto de esos versículos que hemos leído al principio. Por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. ¿Puedes ponerme ese último versículo, Marcos? El Señor destruirá lo que estás haciendo. El Señor destruirá lo que estás haciendo. ¿Lo ves? ¿Qué va a hacer el Señor? Destruir lo que estás haciendo. Y no solamente destruir, sino que dice, en efecto, los barcos naufragaron, se partieron y no pudieron llegar a Tarsis. Dios no respaldará jamás las malas alianzas. Te lo quiero volver a repetir. Dios jamás respaldará las alianzas malas o la mala alianza. Esas alianzas están diseñadas para destrozarte a tal punto que Dios prefiere destrozar tus planes a que tu vida sea destrozada. Fíjate la misericordia y la bondad de Dios, que muchas veces nosotros estamos llorando por algo que se ha destrozado y Dios está viendo que es mejor destrozar eso en ese momento que no que tu vida sea destrozada. Hay momentos, decían esta mañana en el tiempo de oración, hay momentos que el dolor es una gran bendición. Es una gran bendición. Porque si nos sumergimos en el dolor, simplemente lo que podemos ver es frustración porque algo se ha roto. Algo no ha funcionado, pero el dolor sirve para proyectarnos en Dios, para depender de Dios y para ver de que la obra que Dios quiere hacer en nosotros va en aumento, es mayor que lo que nosotros podamos estar sufriendo en ese mismo momento. Dice, esa breve tribulación provocará en vosotros un mayor peso de gloria. Entonces, el dolor momentáneo es momentáneo. Tú tienes que ver lo que Dios quiere hacer a través de ese dolor. Pero muchas veces Dios, cuando ve que nos aliamos con gente incorrecta, que tomamos decisiones incorrectas, quiebra lo que estás haciendo por tal de que tu vida no sea quebrada y llegue a mal puerto. Y yo no sé tú, pero yo no quiero perder la bendición de Dios simplemente por haberme aliado con gente perversa, con gente impía o con gente que no tiene el temor del Señor. No pienso perder mi bendición porque haya otras personas que estén interesadas en llevar barcos a Tarsis y hacer dinero. No estoy interesado en perder mi bendición simplemente porque a él le viene a otra persona aunque esté haciendo lo incorrecto delante de Dios. Yo no puedo alinearme con gente así porque sé que mi barco se parte, que voy a pasar frustración. Y tú y yo tenemos que meditar en nuestra vida si estamos teniendo buena influencia y si estamos teniendo buenos aliados. Ahora dice, bueno, ¿y qué pasa si ya he hecho la alianza? Y con esto termino. En primer lugar, si no has hecho alianza, pregunta al Espíritu Santo. ¿Tengo que alinearme con estas personas? ¿Tengo que aliarme con estas personas para hacer tal negocio? ¿Tengo que aliarme con esta persona para
para llevar el futuro de mi vida en futuro matrimonio o no. Tengo que aliarme con tal persona si quiero desarrollar algún tipo de ministerio. O sea, tienes que tener mucho cuidado. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿es este el camino? Porque es cierto que todos nosotros desarrollamos actitudes a través de personas. Los talentos, los dones son multiplicados porque hay personas que también nos enseñan. ¿Sí? Uno no aprende de cero. El que quiere aprender a tocar una guitarra no coge una guitarra y toca de cero. Hay alguien que le enseña. Y yo sé que hay gente autodidacta, pero hay gente autodidacta que ve por un canal de YouTube. O sea, somos seres enseñables. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿con quién me quiero aliar? ¿Qué me puede enseñar? Y valorar. Y fríamente pensar y tomar una decisión. ¿Sí o no? Pero si tú ya estás metido en una alianza, lo que tienes que aprender también es a tomar decisiones. ¿Viene o no viene de parte de Dios? Si no viene de parte de Dios, quizás tengo que tomar decisiones que no le van a gustar a las personas, pero que son necesarias para que yo crezca, para que yo madure, para que yo florezca. Hay que tomar decisiones en ese sentido. Es preferible romper un pacto con una persona antes que romper un pacto con Dios. Esto no quiere decir que ahora rompamos todos los matrimonios porque por ahí algún marido o una mujer me está diciendo el pastor que me divorcie. No te estoy diciendo nada de eso, ¿eh? Hay algunos que rompe con mi suegra, no. Bueno, con la suegra sí, pero no. O sea, no. El matrimonio cuando se rompe no se cambia, se arregla. Se arregla, porque Dios es un Dios de milagros, ¿eh? Pégate a gente que te lleve a Dios y escucha a hombres y mujeres de Dios. No solo predicadores que no te conocen ni de la misa del barrio. Entiéndeme, gente que tengas cerca. Y para algunos que están pensando, no hace falta que te pegue a mí o a Susi, no te estoy hablando de eso. Aquí hay mucha gente que son hombres y mujeres de Dios. Es más, hay gente que son hombres de Dios que están empezando de cero. Que llevan 4 días. Pero ya se les ve. Que en 5 meses han aprendido más que algunos que llevamos 20 años. Y hay algunos que llevan 20 años que saben mucho más de los otros que llevan 3 días. Alíñate con hombres y con mujeres de Dios. Mi consejo siempre es el mismo. O yo creo que mi esposa y yo hemos crecido en la madurez cristiana y tenemos que seguir creciendo, porque desde primera hora que entregamos nuestra vida a Dios, nosotros no éramos de tonterías. Yo recuerdo que incluso jóvenes de la iglesia se reían de mí porque mientras ellos estaban saliendo por ahí, mientras ellos salían por ahí, yo estaba haciéndole la diapositiva al pastor porque al día siguiente predicaba. Y yo le decía, yo no puedo salir porque tengo que preparar el PowerPoint. Tío, que no pasa nada, que lo haga. No. Si yo soy fiel lo poco, Dios me pone sobre mucho. Y estando pegado, yo recuerdo a María Jesús, en el grupo de intercesión, creo que el único chavalito que había era yo, intercediendo. Pues yo no tenía tiempo para perder mi tiempo. Yo me había encontrado con el Espíritu Santo a tal punto de que yo ya no quería lo que yo había estado experimentando en la vida. Entonces tenemos que alinearnos con hombres y mujeres de Dios que están trabajando en las obras, que nos pueden enseñar, que nos pueden abrazar, que nos pueden pastorear, que nos pueden dar una palabra de aliento, de ánimo en los momentos más difíciles de nuestras vidas, que nos pueden orientar. Pero no te alinees con gente que te digan lo que tú quieras escuchar, que ese es otro problema. Buscamos muchas veces gente que te diga lo que tú quieras escuchar. Qué calor hace aquí, ¿no? Entonces es así, y yo ya sé, el que critica, no me vea la calor, sí, que hace muchísima calor. Esto es horrible, la iglesia tendría que tener otro sistema de aire acondicionado, porque la gente somos así. Buscamos aquello donde nos sentimos iguales que el resto. Sal de ese círculo, posiciónate, vamos a terminar un año, todavía nos queda un mes, pero vamos a terminar un año y tienes que establecer tus metas, no el 1 de enero, ¿no? Cuando empezamos, voy a hacer dieta y voy a ir al gimnasio. ¿Cuándo? Cuando termine el roscón de Reyes. No esperes al 1 de enero, toma una decisión ya. Porque la vida es bonita cuando te alineas con gente correcta y cuando también te dejas influenciar por gente idónea. Es así de directo, así de agresivo, pero te voy a decir una cosa. Si tú no quieres lo mejor para ti, no esperes que el que tienes al lado lo quiera por ti, porque no lo va a hacer.
porque ni somos capaces de sostener nuestras propias vidas. No pongas esperanza en gente de al lado, porque esa gente de al lado no te va a amar más de lo que tú deberías de amarte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, corazón y mente, como a ti mismo. O sea, la voluntad de Dios es que tú te ames a tal punto de que a mí me importe más lo que yo estoy sufriendo que le importe de al lado. Porque el de al lado tiene su vida. Y al final somos personas limitadas que no podemos llegar a tu forma de pensar. Ni siquiera podemos llegar a lo que tú estás pasando. Deja de pensar de que aquí hay personas con un aura especial donde te mira y sabe toda tu vida. No es verdad. A veces hay gente que los veo así en serio. ¿Qué te pasa? Es que no me llamaste. Me dijiste que te llamaste. No, que fue mi cumpleaños. Digo, mira, lo siento, que no me acuerdo ni el mío. Imposible. No. Olvídate de eso. No es real. Sí es real que hay una iglesia que te ama, que te quiere, que te aprecia, que quiere disfrutar contigo, que quiere ayudarte. Pero tú tienes que aprender a tomar tus propias decisiones. Y por eso Pablo decía, oye, ya, dejad de comportaros como niños porque ya no sois niños. Vamos a tomar el carácter de maduro en el Señor. Y para eso Dios nos ha puesto aquí, para poder seguir creciendo en el Señor. Así que trabajemos para que seamos de influencia a otros, para hacer el bien. Y trabajemos también para aliarnos con personas, con hombres y mujeres de Dios que pueden potenciar nuestras vidas en los años que nos quede estando en esta tierra. Amén. Padre, te doy muchísimas gracias, Dios mío, por tu palabra. No queremos ser como Ocosías. Queremos ser como Asá, como Josafat. Queremos ser como tú. Queremos ser como Jesús aquí en la tierra. Queremos vivir y experimentar, Dios mío, Señor, la vida de plenitud. Pero esa vida también, Dios mío, Padre, nos enseña de que a veces cuando somos influenciados por cosas que no son correctas, nuestras barcas se parten. Cuando somos influenciados, Dios mío, por pensamientos incorrectos, Señor, damos vuelta y vuelta y vuelta en medio del desierto, pero jamás llegamos a la tierra prometida. Y hay cosas que tenemos que pensar y meditar. ¿Qué está pasando para no entrar a la tierra que tú me prometiste? Y ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Y tomar decisiones, pese a quien les pese, Padre amado. Porque sabemos, Dios mío, de que tú eres el que más nos puedes amar en esta vida. Pero también sabemos, Dios mío, de que hay personas que tienen intereses ocultos. Que simplemente quieren estar con nosotros porque se aprovechan. Que simplemente quieren estar con nosotros porque ellos están cómodos en una relación donde ellos pueden hacer lo que quieran. Señor, tenemos que tomar decisiones de no aliarnos con personas y con mujeres, Dios mío, con hombres y mujeres, Dios mío, que no tengan el temor hacia ti. Señor, hemos sido consagrados, Señor, y tú nos has llamado a santidad. La santidad es separado del mal, del pecado, Dios mío. Hemos sido llamados para estar fuera, Dios mío, de todo esto que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, Señor. Yo quiero estar en el lado de tu reino. Y perdóname si he pecado contra ti, Dios mío. Y perdóname si he hecho mala alianza en mi vida. Y perdóname, Señor, si he sido una persona que no ha dado ejemplo como tenía que haber dado, Dios mío. Señor, estoy en proceso. Y todos los que estamos aquí estamos en proceso. Que la guía de tu Espíritu Santo nos acompañe en todo momento. Y sepamos, Señor, recibir el consejo de personas sabias. Que luego ese consejo lo pasemos por el altar de la oración para que tú confirmes o desquites, Dios mío. Pero que siempre, siempre, siempre no nos olvidemos de que no simplemente hemos sido llamados a derribar algunos ídolos, sino que hemos sido llamados a consagrarnos. Padre, gracias por tu iglesia. La bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muy bien.